Domingo número 19 del tiempo ordinario. La liturgia de nuestra Santa Madre Iglesia nos coloca a nuestra consideración la continuación del capítulo 14 del Evangelio de San Mateo, que recién hemos escuchado en la primera parte el domingo pasado. Ahora leemos los versículos que van del 22 al 33 de este mismo capítulo 14. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente, Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Hagamos nuestra reflexión a partir de este texto, de esta escena que el Evangelio de San Mateo nos transmite. San Mateo tiene la delicadeza de contextualizar muy bien la escena de Pedro con Jesús. Por una parte nos menciona esa inseguridad de Pedro, que representa las inseguridades propias de cada uno de nosotros, los seres humanos. Todos experimentamos tarde o temprano ciertas inseguridades en diversos ámbitos, de diverso modo, en nuestras vidas. Hay que poner de manifiesto que el evangelista, no por casualidad, ha narrado primero la escena de la multiplicación de los panes. Con ello ha querido remarcar el poder de Jesucristo. Esto ha quedado de manifiesto cuando de lo insuficiente, lo poco de pan y lo poco de pescado que tenían, ha saciado una vasta multitud de gente. Luego, inmediatamente a partir del versículo 22, se señalan dos realidades que suscitan la crisis de fe y confianza en Pedro. Por una parte, el primer detalle lo encontramos en lo que dice el versículo 24, en su primera, podríamos decir, parte, valga la redundancia. El texto dice: «La barca iba ya muy lejos de la costa». Este es el primer detalle apuntado por el evangelista. Simbólicamente pareciera indicar un estado del alma, una situación del interior humano. La barca puede ser el símbolo de la vida humana, y el estar muy lejos de la costa, en expresión evangélica, puede estar simbolizando ese estado de lejanía de realidades referentes. Cuando se está lejos de la costa, los que han viajado en barco, los que son expertos en viajes náuticos, es decir, en el mar, saben que el estar lejos de la costa, de la orilla, pues
suscita el hecho de que no hay puntos de referencia. La única referencia es el horizonte. Y si existen algunos, no son visibles. El navegante tiene que interpretarlos. Por ejemplo, el lucero, la salida del sol, la dirección del viento. Pero de todos modos, son un poco difíciles. Claro, ahora con la tecnología y con los GPS es un poco más sencillo, pero antiguamente esto era más difícil. El hecho es que la orilla, al no estar visible, es como un símbolo de que se han perdido los referentes. En este caso, la referencia más honda, la del espíritu. La orilla ya no se ve cuando se está, como dice el texto, muy lejos. En nuestra vida humana, también podemos experimentar esta sensación, el ir sin rumbo, sin puntos de llegada, sin un destino claro. Es la experiencia de lo absurdo, del sinsentido por ciertas situaciones que no acabamos de entender. El otro detalle que nos narra San Mateo, y que también podríamos decir suscita crisis y contrariedad, siempre lo encontramos en el versículo 24, pero más adelante. Mateo lo expresa diciendo, el viento era contrario. Esta expresión es muy simbólica, tiene un alto simbolismo. El viento contrario es signo de adversidad, de sufrimiento, de angustia, de incomodidad. Todos queremos que el viento vaya a nuestro favor. Esto es, que las cosas vayan según nos convenga, que las cosas vayan según pensamos nosotros como seres humanos deben ir. Cuánta ansiedad, cuánta angustia se experimenta en el corazón humano cuando sucede lo contrario, cuando el viento va contra, cuando las cosas salen al revés. Sin duda, estos dos detalles no son menores, y por eso Mateo remarca un hecho del presente. El hecho del presente es el que señala a Jesús caminando hacia ellos, pero sobre las aguas. La enseñanza es clara. El poder de Jesucristo está rodeando aquello que causa la crisis, la inseguridad, la angustia en los discípulos. Porque el texto, como hemos dicho, está precedido de la multiplicación de los panes que simboliza el poder sobrenatural de Cristo. Pero también este hecho, en donde vemos a un Jesús en tiempo presente, por eso el verbo en gerundio, caminando, está en un presente dinámico, algo que lo está haciendo, que todavía lo está haciendo. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Es algo presente, el poder de Cristo es presente, la acción de Cristo es presente. Pues esta acción de Cristo, este poder sobrenatural de Cristo, está rodeando aquello que causa la crisis. Esto es muy simbólico. De allí la exhortación de Cristo. Ante el miedo, ante el pavor. De hecho, ese miedo les hace pensar a los discípulos que Jesús es un fantasma, que no es real. Por eso las palabras de Jesús, tranquilícense y no teman, soy yo. Así leemos en Mateo 14, 27. Quizá en este momento son las palabras que más necesitamos escuchar. Quizá unos más, quizá otros menos. Tranquilícense y no teman, soy yo. Son las palabras que nos dirige a cada uno, a cada una, Jesucristo en este preciso momento. Podríamos decir algunos de nosotros, pero ¿cómo me tranquilizo? Si tengo esta urgencia, si tengo esta enfermedad, si tengo este dolor, si tengo esta precariedad, si tengo esta amenaza, si tengo este sentimiento. Jesús nos dice, porque soy yo. Tranquilícense y no teman, soy yo. Soy yo el que tiene la última palabra sobre ese dolor, esa amenaza, ese sentimiento, esa precariedad, esa enfermedad, eso que me agobia, que me hace sentirme mal. Soy yo. Tranquilízate. El evangelista San Mateo en este capítulo 14 posteriormente pasa en esta escena preciosa a otro detalle que no es menor. El texto del evangelista San Mateo también dice que
Entonces le dijo Pedro a Jesús cuando lo vio venir hacia él: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Y Jesús le contestó: ven. Fijémonos cómo Pedro pone una condición para ir a Jesús. Le dice: si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Si eres tú manifiesta de alguna manera una cierta duda en el corazón de Pedro. Por eso le pide como una prueba, le pone una condición a Jesús, que lo mande a ir caminando también a él sobre las aguas si realmente es él. En cambio, Jesús, nuestro Señor, no pone ninguna condición para que Pedro vaya donde él. Es impresionante el texto de Mateo, lo que podríamos denominar la economía de las palabras. Hasta en eso se nota cómo Jesús no pone condiciones. Jesús responde solo con una palabra. Le dice solamente: ven. Pudo haberle dicho: si crees en mí, puedes caminar sobre las aguas hacia mí. Si me amas de verdad, puedes caminar sobre las aguas. Si realmente no estás en pecado, ahora mismo puedes caminar sobre las aguas. Pero ninguna de ese tipo de expresiones le dice Jesús. No le pone ninguna condición, simplemente le dice: ven. A veces nos hundimos en las aguas de nuestras dificultades y problemas porque le ponemos demasiadas condiciones a Dios, cuando a veces Él nos pone muy pocas o prácticamente no nos pone ninguna. Hoy es una buena oportunidad para que nosotros también nos preguntemos con toda sinceridad delante de Dios: ¿qué condiciones le estoy poniendo yo a Dios en mi vida para creerle, para servirle, para amarle? Probablemente una condición que ponemos es el estado ideal de las cosas. ¿Cuántas veces no hemos caído en esa trampa de pensar: es que si yo tuviera más salud, quizás pues yo pudiera tener más tiempo? Ponemos condiciones que en el fondo son excusas para no estar con Él, para no servirle a Él, para no amarle a Él. O a veces quizás simplemente porque nos da tristeza el testimonio de los demás hermanos o personas que tenemos a nuestro alrededor, o nos desconcierta las actitudes que algunas personas quizás tienen con nosotros. ¿Qué condiciones estoy poniéndole a Dios? Hoy contemplamos en el Evangelio que Dios no nos pone condiciones, y si nos pone son las mínimas para que nos acerquemos. El texto también de San Mateo en el capítulo 14 nos transmite algo que nos debe de llenar de confianza. Cuando Pedro va hundiéndose, el texto en esta traducción que hemos escuchado hoy, que hemos leído nosotros, nos dice que inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No son palabras solamente de reproche, puede ser que sí, sino ante todo de invitación a creer, a confiar en Él. Pero lo hace Jesús inmediatamente que Pedro está hundiéndose. No lo deja, lo sostiene, le tiende la mano. El problema a veces no es que Dios no nos tienda la mano. El problema es que a veces nosotros no tendemos la nuestra para que Él la tome y nos sostenga. Por eso es que a veces sentimos hundirnos, y de hecho nos hundimos, quizá en cosas en las que no deberíamos hundirnos. Esta es una invitación, pues, también a saber confiar, porque el Señor, aunque no tengamos quizá la fe requerida, no nos deja. Inmediatamente nos tiende su mano y nos sostiene, como dice el texto del Evangelio de hoy. Pidamos al Señor que nos dé esta gracia de poder confiar cada día más en Él. Ave María Purísima. Que Dios les bendiga a todos.